de nuevo con ustedes en el programa Calle Libertad. Recordamos, hoy está con nosotros José Luis González, él es presidente de Nuevas Generaciones y estamos hablando un poco de su vida, un poco de su actividad política. Ahora hablaremos un poco de temas generales de actualidad, pero estábamos comentando que tú como joven pues estás preparando una oposición, es tu primera responsabilidad, también la política, pero que también te gusta salir. Respecto a... Tú me has comentado que te definirías entre conservador o demócrata, cristiano o liberal. ¿Te definirías como liberal? Me defino como liberal porque pienso que la idea liberal es la que provoca riqueza, la que provoca una situación de igualdad social, y estoy totalmente a favor de, por ejemplo, en el aspecto económico, como te comentaba antes, el tema de ¿Qué sería un liberal en el aspecto económico? En el aspecto económico, a mi modo de ver, porque ya sabes que el tema de las ideas, cada uno digamos, lo define de una manera. Mi idea principal es que el Estado arbitre una serie de medidas de carácter general y dejar amplio margen de libertad. Pocas trabas, ¿no?, a la actividad. Pocas trabas y facilitar principalmente la creación de empresas, facilitar el movimiento de capitales, simple y llanamente para obtener el mayor grado de riqueza posible, lo que a su vez provocará una mejora social con mayor empleo, mayor empresa, etc. Eso sería a nivel económico. Cuanto menos intervención sería, digamos, el ideal liberal. ¿Y en el aspecto social? En el aspecto social estamos... España actualmente un Estado social y democrático de derecho, así lo dice el artículo 1.1 de la Constitución, y liberal en el aspecto social tenemos que tener en consideración que, en primer lugar, estamos ante una igualdad entre sujetos y los derechos de los sujetos en ningún caso pueden minusvalorar los derechos de otros sujetos, y siempre y cuando exista una igualdad en el ejercicio de los derechos por parte de las personas. ¿Qué te parece el calificativo de neoliberal aplicado algunas veces con intención, yo creo, de descalificatoria, ¿no? Pues, por regla general, esas descalificaciones siempre suelen venir de determinados partidos políticos, determinadas ideas políticas pasadas totalmente de rosca, arcaicas, y yo pienso que todo tiene que renovarse como consecuencia del paso del tiempo, y entre ellos tiene que modificarse también el tema de las ideas. No podemos seguir, como siguen defendiendo mucho, por ejemplo en Andalucía, el tema del comunismo, porque está claro que es un pensamiento arcaico y que no lleva a ninguna forma. José Luis, la socialdemocracia del sur europea es bastante distinta de la del norte, ¿verdad? Totalmente, y ahí tenemos el ejemplo de algunos países, como es el caso de Suecia, de Finlandia, de Noruega, o incluso del Reino Unido, ¿no? Son países que sí han sabido realizar una idea política de socialdemocracia creíble, fiable, y que ha provocado un bienestar en los ciudadanos, y los resultados los tenemos ahí. A diferencia de, por ejemplo, de la socialdemocracia que pueda existir en este país, si es que realmente existe, o en países, por ejemplo, mediterráneos, como es el caso de Italia. En el norte se hizo el ajuste bastante antes, ¿no? Se hizo un ajuste y los resultados pues son claros a día de hoy, ¿no? En unos sitios existen una situación, se está llevando la crisis de una forma más positiva, mientras que en otros países, por ejemplo aquí, o en países, en el caso de Italia o de Portugal, pues la situación es preocupante en todos los aspectos, en el económico, en el social. Estábamos hablando de nuevas generaciones, estábamos hablando de las organizaciones juveniles. ¿Qué papel te parece que deben tener hoy en día las organizaciones juveniles a nivel local, por ejemplo, o incluso a nivel nacional, ¿no? Pues las organizaciones juveniles tienen que ser el vehículo para que los poderes públicos, y en este caso aquellos responsables políticos con responsabilidades en distintas materias, pues efectúen políticas creíbles y que sean posibles su realización, ¿no? Las organizaciones políticas juveniles deben de trasladar, en este caso al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, la realización de medidas que fomenten un bienestar en la juventud, bien sea de España, de la comunidad autónoma o de las distintas localidades. Y es una manera también de ir entrenando a la gente joven para que se organice, para que coopere, ¿no? Es una forma de... No es solo política, ¿no? No es solo política, es una forma también de participación, que la gente se sienta útil, por ejemplo,
En mi localidad, pues por ejemplo, si hay alguien que denuncia una determinada situación, después de denunciarlo se soluciona por parte del ayuntamiento, pues esa persona se siente bien porque ve que su denuncia ha servido para, por ejemplo, una situación que se derivaba de un prejuicio para los jóvenes, pues se ha solucionado gracias a esa medida que él ha propuesto. ¿Tiene influencia la organización juvenil en la sociedad hoy en día? ¿Qué puede un joven esperar de integrarse en una asociación? Los jóvenes se muestran poco partidarios de participar en la vida política, también por la mala imagen que se tiene actualmente de la vida política, ¿no? Si bien es cierto, son muchas las cosas positivas que se pueden sacar, principalmente pues luchas por tu pueblo, por tu comunidad autónoma, luchas por tu país para que vaya mejor, ayudas a ese crecimiento y también pues, te permite conocer gente de ideologías afines o no y pues siempre es beneficioso tener a gente joven en todos y cada uno de los ámbitos, tanto en el político como en el social, en el deportivo, porque los jóvenes no es que solo seamos ya el futuro, las futuras generaciones, ¿no? Sino que actualmente somos el presente y tenemos que tener en cuenta nuestra importancia. Tú me comentabas, José Luis, que no se trataba solo de participar políticamente, que teníais actividades de voluntariado, ¿no? Nosotros hemos propuesto en Sanlúcar, a nivel local ya te hablo, distintos aspectos en materia juvenil, ¿no? Temas de biblioteca, temas de ocio, al amparo de lo establecido en la Ley 7/2006 respecto al tema del recinto del botellódromo y demás. También en voluntariado juvenil, que es fundamental, y igualmente se están aplicando otras medidas que tienen como principal finalidad pues, que los jóvenes pues, digamos, puedan disponer de un lugar en el que crecer y en el que desarrollar sus actividades. ¿Qué te parece el tema del fomento, las medidas que está adoptando este gobierno respecto a la juventud? Yo creo que son bastante poco conocidas. Coméntanos algo al respecto. Pues se están realizando distintas medidas porque con anterioridad, con los anteriores gobiernos del Partido Socialista, pues no se ha realizado ninguna medida que fomentase la creación de empleo juvenil y desde que el gobierno de Mariano Rajoy se puso a la cabeza de este país, pues se han realizado medidas que incluso muchas de ellas vienen de nuevas generaciones, que era lo que estábamos hablando antes de la participación de las organizaciones políticas juveniles. Se han modificado distintos aspectos importantes, por ejemplo, el tema del contrato para la formación y el aprendizaje o el contrato de trabajo en práctica, que son tipos de contratos creados para jóvenes. También se ha establecido la figura de nuevos contratos, temas de primer empleo o contratos de apoyo a emprendedores para jóvenes menores de 30 años. Es decir, una apuesta total por la juventud, ¿no? También medidas muy importantes para los jóvenes, como es el caso del tema del autoempleo, principalmente para fomentar el trabajo autónomo, que también es otra de las principales facultades que siempre ha tenido este país, que es la pequeña y mediana empresa, y desde el gobierno pues se está intentando articular medidas para, por una parte, medidas económicas, principalmente la reducción del déficit público y, en segundo lugar, la creación de distintos tipos de contratos de trabajo para jóvenes que sirvan para la recuperación de la economía. José Luis, como opositor a un tema tan complicado, ¿no?, como la inspección a la seguridad social, al trabajo, ¿cuál te parece a ti, bueno, y los temas jurídicos que tienes que estudiar, cuál te parece a ti que es el principal problema que tiene que solucionar ahora mismo nuestro país, o los dos o tres principales problemas? En primer lugar, la situación económica, eso es fundamental. Si no se recupera Cuando hablamos de situación, ¿qué hablamos? ¿De déficit? Déficit público es fundamental. El tema del déficit tiene que solucionarse porque si no se soluciona eso, no se va a poder solucionar muchas otras cosas, ¿no? El tema del déficit, pues actualmente tenemos el déficit que tenemos como consecuencia en muchas ocasiones del despilfarro y del gasto de dinero que se han realizado desde otros gobiernos, que no han controlado en ningún caso el gasto público y las consecuencias se sufren ahora. Por eso el tema del controlar y atajar el déficit es fundamental. También hubo menos ingresos, ¿no? Como consecuencia de la crisis. Como hubo el tema también, hubo menos ingresos y los ingresos que hubo pues se gestionaron de una forma no del todo quizás positiva y las consecuencias pues desgraciadamente las estamos teniendo ahora. Una vez que se solucione el tema del déficit público, parece que hay algunos indicadores económicos que son más positivos y que se prevé una cierta recuperación, pero es fundamentalmente que la economía... El déficit que es una deuda que genera además un montón de millones de intereses diarios, etcétera, etcétera. Millones de intereses y donde también las comunidades autónomas pues también tienen su responsabilidad. Su responsabilidad. ¿Hay algún otro problema que te preocupe en España
por ejemplo, te apunto, ¿qué te parece el tema vasco o el tema catalán? No, decimos vasco-catalán, no es vasco-catalán, es del nacionalismo, ¿no? Pero bueno. Pues los nacionalismos hay de todo. Ahí yo creo que muchas veces se intenta equiparar el nacionalismo vasco y el catalán, pero a mi modo de ver, a mucha gente no, pero a mi modo de ver son problemas, Sí, son totalmente distintos, ¿no? El nacionalismo catalán, actualmente, pues con el tema de la consulta, es obvio, es totalmente claro que España es indisoluble, la componen 17 comunidades autónomas y eso no se puede tocar. Si bien es cierto, va a ser complicado porque los distintos gobiernos catalanes a través de la han utilizado en cierta medida la educación para obtener determinados fines, ¿no? Y generaciones de chavales educados en que no, les roban, ¿no? Les dicen que les roban. Te educan de una forma y cuando tú educas de una forma, pues muy complicado, por no decir imposible, ya cambiarlo. El tema por ejemplo, el tema de la lengua. La lengua. Que parece increíble, ¿no? Que en muchos colegios o institutos de Cataluña pues una persona no pueda estudiar en castellano. Efectivamente, sí. Y eso obviamente pues deriva en tema de la consulta, que parece ser que iba a ser en un año, después se quiere... Sí, yo creo que se está dando marcha atrás. Se está dando un poco de marcha atrás porque estaban viendo que si como España tenemos los problemas que tenemos, o como comunidad autónoma, pues va a ser muy complicado. Además, me parece que tiene mayor déficit de las comunidades autónomas, la tiene Cataluña y estarán negociando solucionar con... Y el País Vasco, pues... El País Vasco, pues, es un nacionalismo diferente. Me remito al Partido Nacionalista Vasco, porque obviamente de Bildu pues sigue siendo uno lo que son, no hace falta decirlo. Y es un nacionalismo yo creo que diferente, ¿no? Ellos juegan también con que la situación del País Vasco de carácter económico y de otra materia pues está mucho mejor que Cataluña, pero tampoco veo yo esas ansias de independencia por parte del Ejecutivo de Urkullu actualmente, tal y como ocurre en Cataluña. El problema es que lo tenemos en las instituciones, ¿no? Por un montón de políticas anteriores. Ellos están en las instituciones. Se aprobó una ley una nueva ley orgánica de partidos políticos, la Ley 6/2002, que sustituyó a la antigua Ley de 54/78 de partidos políticos, y esta ley del año 2002 tenía como principal particularidad pues la extinción de aquellos partidos políticos que defendían fines terroristas, ¿no? Sin embargo, parece ser que ahora actualmente con el partido que existe pues no ha funcionado y siguen estando en las instituciones. Bueno, está muy de moda hablar del escrache, una palabra extraña que yo cambiaría por acoso, ¿no? O por el acoso, ¿no? ¿Qué te parece estas cosas que se están haciendo? Ahora, me parece que lo último que he visto ha sido un escrache a la caseta del Partido Popular en Sevilla, en la feria. Pues qué casualidad que siempre sean los mismos los que sufren el escrache. A mí me parece paradójico e increíble, ¿no? No confundamos el escrache porque muchos lo intentan confundir con el derecho de reunión. Es cierto que el derecho de reunión no necesita ningún tipo de autorización y así lo establece la Constitución, pero aquí no estamos ante un derecho de reunión. Aquí estamos ante una vulneración sistemática de los derechos de los ciudadanos. Y los derechos, como decía la vicepresidenta, no son absolutos, sino que tus derechos comienzan donde terminan los míos. Y eso lo tenemos que tener en claro. No se puede permitir en ningún caso que se desplacen a los domicilios de los cargos públicos y se insulte, se amenace y se realice una serie de conductas totalmente reprobables, no solo solo contra los cargos políticos, sino sobre su familia. Si es una pena este tema de los escraches, quizá más preocupante es la actuación de otros partidos políticos, que como es el caso del Partido Socialista, guarda silencio, o los otros partidos de Izquierda Unida, pues incluso que lo apoyan, como la delegada de vivienda, la consejera de vivienda Elena Cortés, que afirmaba que si no se fuese consejera apoyaría los escraches. A mí me parece una declaración escandalosa, ¿no? Aquí no realmente se están vulnerando una serie de derechos y Dios quiera que no pase nada más grave que eso, pero tal y como están actualmente los ánimos y muchos políticos tienen la culpa de determinados partidos políticos, veremos a ver por dónde sale. Sí, en realidad se quiebra el Estado de Derecho, ¿no? Y lo que es curioso es que aquí en Andalucía no conocemos escrache, por ejemplo, para los ERE o para... No estamos diciendo, por supuesto, que se haga, ¿no? No, mucho menos. Pero que es curioso que siempre es en una sola dirección. Los escraches y las manifestaciones siempre son las mismas. Manifestación de educación a la sede del Partido Popular, escrache a sede del Partido Popular o a casa del dirigente del Partido Popular.
Y es extraño porque cuando fue el escándalo de expediente de regulación de empleo yo no vi absolutamente a nadie ni en casa de Chávez, ni en casa de Griñán, ni en casa de ningún responsable de la Junta de Andalucía. Es curioso. Y me gustaría que muchas veces que las personas pensasen por qué en una dirección sí y en otra dirección no. Cuando, por ejemplo, en materia de desahucio, el primer partido político que ha legislado ha sido el Partido Popular. Los desahucios existen desde hace muchísimos años y el Partido Socialista nunca ha legislado sobre desahucio. Sin embargo, ahora que digamos que un partido político coge el toro por los cuernos, pues se realizan estas actuaciones contra ese partido político. El tema de los desahucios también hay mucha demagogia, ¿no te parece, José Luis? Porque claro, hay situaciones verdaderamente trágicas y debemos tener compasión con ellos, pero si se le va a meter mano a los bancos y se va a procurar un agujero de un banco para pagar eso, pues muchos trabajadores que tienen sus ahorros ahí pueden decir, oiga, ¿y yo por qué tengo que pagar esto, no? Pues con el tema de los desahucios es un tema trágico, son muchísimas familias las que desgraciadamente se desocian como consecuencia de la crisis económica y también determinadas cláusulas de los bancos, ahí estamos totalmente, yo creo que todos de acuerdo, pero también medidas, por ejemplo, las que ha adoptado actualmente la Junta de Andalucía con el famoso decreto, son medidas que en ningún caso, y así lo defienden distintas asociaciones profesionales de jueces, incluso determinada doctrina científica, principalmente especialistas en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, que el decreto de la Junta de Andalucía es un populismo inmobiliario, claramente, un populismo inmobiliario porque estamos tendentes a regular el derecho de propiedad cuando la Junta de Andalucía, aunque parezca paradójico, tiene actualmente X viviendas de protección oficial vacías, cuya titularidad es de la Junta de Andalucía y que se encuentran vacías y se están desahuciando gente diariamente. O, por ejemplo, el tema de los presupuestos. Anualmente la Junta de Andalucía destina, supuestamente, millones y millones del presupuesto en materia de vivienda y cuando realmente vas a la ejecución del presupuesto ves que se ha ejecutado un 5% o un 10%, que constituye un engaño a los ciudadanos. Claro. Bueno, pasemos a otro tema de actualidad, por ejemplo, Venezuela. ¿Qué te ha parecido las últimas elecciones de Maduro? Pues mira, Rafael, la verdad que son unas elecciones curiosas, ¿no? Principalmente viene todo como consecuencia del fallecimiento de Chávez, se enfrentan Nicolás Maduro y Capriles, ¿no? Parece ser que todas las encuestas dan favorito a Maduro, si bien es cierto, parece ser que al final ha perdido. O sea, ha perdido muchos miles de votos. Ha perdido muchos miles de votos y por un 1 y pico %, muy poco. Sí. Y es una situación muy complicada, ¿no? Porque a países también que ha habido distintas situaciones de ese tipo, pues después se han enfrentado a problemas sociales muy graves, ¿no? Y realmente pues se tendrá que ver el tema del recuento, si al final se hace, si no se hace, porque las incidencias que existieron durante la jornada electoral y con posterioridad a la jornada electoral son muchas. En el escrutinio creo que existen multitud de incidencias respecto al mismo, cerca de 1 millón de votos, no se sabe realmente qué es lo que pasó con ellos. Y también respecto a, creo que incluso Maduro participó durante la jornada electoral pidiendo el voto o reconociendo la necesidad de que le votaran a él porque sí, era la solución de Venezuela. Sí, porque alguna gente dice que las elecciones pueden ser más o menos limpias, pero luego los años que se lleva de coacción sobre la oposición no son nada democráticos en este caso. No son nada. Apoyado por Cuba, básicamente. Totalmente, ¿no? Ahí tienen el apoyo de un régimen comunista, que es un régimen, que es Cuba, y ya te digo, y tampoco se permiten que se opine, porque también hubo una polémica con las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, de Margallo, que yo no vi ningún tipo de intencionalidad ni nada. Y la reacción de Maduro fue... La reacción totalmente desproporcionada y totalmente desproporcionada y vamos, es que no se entiende cómo se puede tener esa reacción ante una simple derecho a la libertad de expresión. Pues imagínate si no respetan el derecho a la libertad de expresión, pues cómo pueden respetar otros derechos, ¿no? Margaret Thatcher, yo recuerdo desde mi época de los años 70 que es un absoluto icono odiable por parte de cierto progresismo. ¿Qué te parece la figura histórica y política de Margaret Thatcher? Pues Margaret Thatcher yo creo que fue un antes y un después en la política europea. Fue una persona que estuvo como ministra de Educación, que realizó ajustes en materia de educación sin que en ningún caso derivaran un perjuicio respecto a los resultados educativos en el Reino Unido. También estuvo en la oposición y llegó a ser primera ministra durante creo que cerca de 11 años. Y durante su mandato pues observó unos resultados económicos magníficos. El déficit público descendió
brutalmente. Fue la primera que tomó las medidas que se están tomando ahora los gobiernos europeos, ¿no? Fue la verdad que una persona muy innovadora, porque empezó a tomar las medidas que actualmente estamos tomando otros, ¿no? Es justamente quizás por eso, por lo que a Reino Unido a día de hoy no le está afectando tanto la crisis como a otros países de la Unión Europea. Y, si bien es cierto, realizó una serie de políticas, yo creo que acertadas, y tenía un control sobre el gasto público férreo, que eso al final ha derivado en lo que está derivando actualmente. Es decir, el Reino Unido se encuentra en una posición de ventaja respecto a otros países de la Unión Europea. Fue también importante digamos, el pulso que mantuvo con unos sindicatos que prácticamente, no estamos diciendo que los sindicatos no deban existir en democracia, todo lo contrario, pero que controlaban prácticamente la economía inglesa del momento. Pues sí, fue una huelga de minería que duró cerca de un año, sino que traspasó el año incluso. Y bueno, Margaret Thatcher se mantuvo férrea ante las distintas exigencias del sindicato en cuestión, y al final se llegó a un acuerdo, ¿no? Quizás sería esa la medida que se deben tomar en muchos otros casos, ya que hay que tener en consideración que obviamente hay que respetar el derecho a los sindicatos a su existencia, y así aparece regulado actualmente en nuestra legislación, pero también es necesario que se respeten otros derechos de los ciudadanos y tener en cuenta ese interés general. José Luis, me dicen que nos queda muy poco tiempo. A mí me gustaría saber tu opinión sobre la situación que viene arrastrando Andalucía desde hace tantísimos años. No hemos tenido un gobierno socialista durante más de 30 años, ahora tenemos un gobierno bicolor. Coméntanos qué ideas te sugiere todo esto. Bueno, la situación de Andalucía es preocupante porque tenemos prácticamente otro régimen político actualmente a día de hoy, en este caso más radical aún, como consecuencia del pacto al que ha llegado el Partido Socialista e Izquierda Unida, ¿no? Y hay que recordar que el que ganó las elecciones, por mucho que pese y por mucho que intenten esconderlo en este caso, fue el Partido Popular. Lo que pasa es que es necesario aquí que en esta comunidad autónoma se tenga mayoría absoluta para gobernar, ¿no? El Partido Socialista pues se ha vendido al único postor que tenía, que en este caso era Izquierda Unida, una Izquierda Unida totalmente radical, donde se están imponiendo sus políticas en el seno de la Junta de Andalucía, e incluso pude leer en algún medio de comunicación que defendían una república bolivariana en Andalucía, ¿no? Que ya es que parece sorprendente que sea así, cuando no tendrá otros problemas Andalucía como para preocuparse de instaurar aquí una república bolivariana como en Venezuela o como en otros países de Sudamérica. José Luis, no sé si quieres comentar algo sobre Sanlúcar para terminar. ¿Qué te parece el gobierno de...? Pues Sanlúcar actualmente, la alcaldesa es Irene García, secretaria general provincial del Partido Socialista, y yo en Sanlúcar Digital la he criticado mucho por eso, ¿no? Con tema de tanta guerra interna que ha habido en el Partido Socialista, se ha descuidado Sanlúcar está sucia, Sanlúcar no hay seguridad, los accesos a la ciudad son tercermundistas, por ejemplo el acceso por la carretera de Trebujena o el acceso por la carretera del puerto de Santa María, y realmente no se ha realizado nada en Sanlúcar, ningún proyecto fuerte para que Sanlúcar crezca, ¿no? Y para que Sanlúcar tenga el lugar en la provincia que se merece, ¿no? Principalmente porque en este caso la alcaldesa está más preocupada en asuntos provinciales que en asuntos de su propia localidad, ¿no? Y si es posible tener una responsabilidad provincial y hacerlo bien en un municipio, ¿no? Como es el caso de Pepe Loaiza, que es presidente de la Diputación, y vas a San Fernando, y San Fernando pues está en condiciones, una ciudad que está con muy buenas condiciones, ¿no? Sin embargo, pues en Sanlúcar pues ocurre eso. Encima tenemos la mala suerte, ¿no? Que tenemos una concejala también que está presuntamente con temas de corrupción, con el tema que en este caso fue María José Valencia, con todas las ayudas respecto a lo que es el tema de empleo, que es un tema que todavía está en vía judicial. Y en Sanlúcar pues el Partido Socialista gobierna con un partido independiente, se le llama Ciudadanos Independientes de Sanlúcar. Mi opinión de la independencia es que son independientes de nada y dependientes de todo, porque son partidos políticos creados única y exclusivamente para obtener una dedicación exclusiva parcial como concejal y para nombrar un número de funcionarios de empleo cuanto más puedan mejor, y realmente pues no creo en la independencia de estos partidos. Y también, igual que ocurre en el seno de la Junta de Andalucía, pues se ven las políticas del Partido Socialista se ven influenciadas por este partido, que prácticamente es el que gobierna en nuestra localidad. Bueno, José Luis, se nos acabó el tiempo. Ha sido un placer, un chaval tan joven y tan maduro, tan bien preparado como tú, haberte tenido aquí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Y a ustedes emplazarle para el próximo programa de Calle Libertad. Hasta entonces, muy buenas noches.